Bienvenido a nuestro segundo episodio desde la columna. Hoy vamos a tratar el tema de mitos que los cirujanos de columna y los pacientes tienen que enfrentar respecto a cualquier tipo de patología de columna. Bueno, hola Miguel. Hola Miguel. Hola Johan. Hola Johan. Muy bien. Tenemos una pregunta interesante que nos han mandado. ¿Siempre puede existir la posibilidad de que nos quedemos en silla de ruedas cuando hacen una cirugía de columna? ¿Qué opinas, Miguel? Bueno, siempre, yo diría que casi nunca. Yo creo que esta creencia se ha hecho más a voz popular por personas que no son facultadas en el área de la cirugía de columna. Quizá algún caso anecdótico se fue tomando de ejemplo y se fue generalizando. Actualmente, o sea, con la tecnología existente, el conocimiento anatómico y todas las herramientas con las que uno cuenta, las cirugías de columna son con alta seguridad realizadas. Ninguna cirugía es cero riesgo, pero así es, que quede en silla de ruedas es prácticamente imposible, salvo algunos casos que tienen su riesgo por la alta complejidad que puedan tener, malformaciones anatómicas y demás. Bueno, realmente, Johan, esa pregunta te la hacen diario en la consulta. Lo vivimos día a día. Todo lo que vemos pacientes relacionados con patologías de columna. Pero sabemos que realmente si nos vamos a la literatura, eso es muy subestimado. Porque nadie va a publicar los incidentes, ¿verdad?, de este tipo que ha tenido en cirugía. Pero retomamos anatomía, fisiología básica de lo que es la columna. Estamos bregando con la médula espinal, estamos bregando con nervios, y eso es lo que te da la función de movilidad, ¿sí? Que trabajamos cerca, que existe un riesgo inherente, sí, pero es como dice Miguel Ángel, tenemos forma de detectar en tiempo real qué está pasando cuando estamos trabajando. Con neuromonitoreo tenemos visibilidad directa de hacia dónde entramos los implantes, dónde colocamos los implantes. Tenemos un sinnúmero de herramientas que hacen de la cirugía de columna hoy día una cirugía segura, una cirugía que ayuda al paciente, de hecho, a recuperar una calidad de vida que quizás hace tiempo que no tenía. Muchos pacientes doctor, yo tenía meses que no dormía bien y luego la cirugía puedo dormir bien. Obviamente, lo importante es tomar la decisión de cuándo hacer una cirugía y qué beneficios le va a dar a este paciente con esta cirugía. No, y también hay que entender algo. Estas leyendas urbanas vienen por historias que se van transfiriendo de generación en generación, claro, de paciente en paciente. No podemos pensar que las cosas que pasaban hace 60, 70 años atrás son las que sí pasan ahora. Hoy día, un paciente sube la presión en quirófano y tenemos un monitor que nos lo dice. Hace 60, 70 años probablemente no lo había. Hoy día podemos monitorizar transquirúrgicamente hasta las ondas cerebrales del paciente, la profundidad anestésica que tiene el paciente, el neuromonitoreo y muchas cosas que podemos verlo en vivo, hasta la hemoglobina transoperatoria, cosas que antes no se tenían. Entonces esas leyendas van pasando de generación en generación. El riesgo de una cirugía de columna, quedar paralizado, no es el riesgo más grande que puede haber en una cirugía. No, claro, estamos de acuerdo. O sea, puede ser que sea la muerte de un paciente. Entonces, los riesgos que pueden presentarse en una cirugía son los riesgos comunes en cualquier otra cirugía, solamente por el hecho de comenzar a tener una anestesia general, que es lo que se usa en toda cirugía de columna, pero hay diferentes tipos de patologías. Claro. Usted entra al quirófano por una hernia discal, usted entró al quirófano por una deformidad, una escoliosis, una cifosis, una espondilolistesis de alto grado, o usted entró a un quirófano con un tumor vertebral, un tumor en el hueso o un tumor dentro de la médula. Hay procedimientos que tienen alta probabilidad de tener un riesgo neurológico alto y las hay que no. Nos basamos en lo común. En lo común el riesgo es sumamente ínfimo en el tiempo de hoy. Entonces son las cosas que a veces el médico tiene que hablar muy bien con el paciente,
Pero también existen personal médico que no son capacitados, que le ponen más riesgo de la cuenta a los procedimientos. Claro. Por eso es bueno que el paciente que tiene miedo, que es lógico y es entendible, vaya a un profesional experto en la materia. Porque dependiendo quién te vaya a tratar, es la respuesta que te va a dar. Claro que sí. La opinión de un experto es vital. Y también los riesgos van aumentando a medida que el experto no es tan experto como parece. Así es. Me remonto a los tiempos que mencionaste. Hace 60 años atrás no existía una formación en cirugía de columna en nuestro país. De hecho, Bueno, no tenemos que ir tan lejos, porque 70 es mucho. No. En República Dominicana puede ser que hace 30 años atrás había el personal, pero no con la capacidad que hay hoy. No con la tecnología que tenemos, pero yo digo, bueno, en el caso nuestro de ortopedia, no había, no salíamos a formarnos en otras escuelas Ortopedia, internacionales. cirugía de columna, Exacto. se incluye neurocirugía, por supuesto. Sí. Bien. Entonces, bueno, la cuestión es que el advenimiento de esto, de uno tener el acceso a ir a formarse en países que ya tenían muchos años haciendo este tipo de cirugía, pues nos da la ventaja de mirar la evolución de este tipo de cirugía y por lo tanto, con esta experiencia, ir nosotros, ¿verdad?, avanzando en el desarrollo de este tipo de cirugías, evitando complicaciones, riesgos y dándole un beneficio mayor a los pacientes. Realmente. Hace 18 años atrás había una compañía en el país que vendía productos ortopédicos para implantación de columna. Hoy creo que hay más de 300. Eso es para que se vea cómo la tecnología ha creído la industria en el personal médico. Porque no pueden haber 300 compañías si no hay un personal entrenado que lo sepa colocar. Claro. Eso da mucha seguridad. Realmente hoy día es muy segura la cirugía de columna en República Dominicana. Claro, siempre hay riesgos y siempre hay historias de algunos problemas que le han sucedido a algunas personas, pero tiene que ver con muchos factores que acabamos de decir ahora, que a veces lo desconocemos y vemos historias por ahí que pueden crear un poquito de miedo, pero sí, puede ser que hay que conocer exactamente qué patología tenía el paciente. Sí. Lo que le puedo decir que en la mayoría de los problemas comunes es muy seguro la cirugía columnar. Otra pregunta o mito que surge en la consulta es: ¿la cirugía es la última opción siempre? ¿O también es siempre una opción? ¿Hay siempre opción de cirugía? O como a veces nos dicen, a mí me dijeron, doctor, que eso no se puede operar, que mejor que no me lo operen. Que es inoperable. Que es inoperable. ¿Qué opinas, Johan, sobre eso? La palabra inoperable no existe. No tiene indicación en el momento de una cirugía. Esa es la palabra correcta. A veces me dicen, mira, yo fui fuera del país y el doctor me dijo a mí que yo soy inoperable. Eso suena como que tengo un problema de salud que si me pone la mano o quedé completamente paralizado o me voy a morir en ella. Eso no es exactamente así. No hay ninguna cirugía que no se pueda hacer. Lo que pasa es que no tenemos indicación para hacer un procedimiento. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista, ¿es la última opción? En problemas degenerativos y en problemas de hernias discales, probablemente es la última opción porque hay muchos pasos que seguir antes de llegar a esa decisión. Fácilmente. Aquí vemos 3 en la mesa. ¿A cuál de los 3 no nos dio la columna? La espalda. A mí. A los 3 seguramente no ha dolido la espalda. El 90% de la población alguna vez va a ir a una consulta por un dolor lumbar. Claro. Eso quiere decir que el 100% de la persona en algún momento va a tener dolor. Eso no quiere decir que vamos a acabar operado. Lo que pasa es que imagínate, 90% de la población mundial sufre de dolor de espalda. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que existe en la literatura que termina operado? Se dice que es un 3%. Es muy mínimo. Y de ese 3% hay un 1% que se dice que no se debe operar por otros factores. O sea, un 2% son mucha gente de 10 millones. Y eso solamente hablando de los problemas degenerativos y hernias discales.
En ese caso particular, no es la primera opción. Ahora, que hay enfermedades, hay patologías que sí podría de un inicio tener alguna indicación un poquito más hacia adelante, sí. Pero por eso debemos ser evaluados por expertos, porque hay patología, por ejemplo, una escoliosis de alto grado, una cifosis de alto grado, un paciente con un tumor, un paciente con una infección vertebral. O sea, hay diferentes tipos de patologías que hay que evaluar todas aparte. Sí. Pero en general, la respuesta de esa pregunta, de ese mito, no lo veo mal, pero para los casos degenerativos. ¿Qué opinas tú, Miguel? Bueno, realmente es como dices, la indicación de cada cirugía está definida, está descrita, tiene sus criterios para tú llevar a un paciente a una cirugía. Y siempre yo soy lo que digo, que debemos seguir paso a paso en el manejo de un paciente. Ese paciente que está ahí, como ustedes me han enseñado los dos, siempre debe ser tratado como tu hijo, como tu padre, como tu madre. O sea, o como tú quisieras que te traten a ti mismo en el momento que tú presentes la necesidad. Y por lo tanto ese paciente debe ser tratado de la manera más conservadora posible, claro, dentro de la indicación quirúrgica que tenga o no el caso. Evaluar historia clínica, evaluar comorbilidades, evaluar factores de riesgo que tiene añadido el paciente, la clínica, el dolor que presenta el paciente, si es un dolor limitante, si es un dolor que no lo deja dormir siquiera. Y todos estos factores, junto con una imagen que realizamos para llegar a un diagnóstico preciso, pues nos van a ayudar a tratar este paciente por escalón, siguiendo paso a paso dentro de lo que ya conocemos todos como expertos en columna, de cómo ir manejando el dolor hasta que ya pues, el paciente no responde a ningún tratamiento y no nos queda otra opción con un paciente sufriendo, con un paciente que ya no aguanta, que no resiste el dolor, pues ya tomamos decisiones y obviamente explicándole cada detalle y las expectativas que él tenga en relación al procedimiento que vamos a realizar. Pero la intención nuestra es que el paciente se mejore siempre. Es lo que, por eso hacemos esto, tratando de ayudar al paciente. Es mi convicción. La palabra nunca es absoluta en esto. Eso es relativo y depende de la patología. Es muy variado, pero la población general es entendible que puede pensar lo que uno en las leyendas, porque yo mismo cuando era estudiante pensaba cosas parecidas a estas preguntas. Sí, claro. Siempre. ¿Qué tú dices, Miguel Ángel, sobre esto? Bueno, igual, abundando un poquito más, el momento también en que te llega el paciente. Ya por la presencia de muchos de nosotros, colegas, el paciente tiene la posibilidad de ver una segunda, una tercera opinión. Entonces, muchas veces, el momento en que quizás le llega a Johan el paciente, una extrusión, o sea, una hernia muy grande en la región lumbar, el paciente claudicando con mucho dolor, que no se puede parar, que tiene como 3 días, y quizás en ese momento, por la severidad de la imagen correspondida con la clínica, que es invalidante en ese momento, un paciente ya que le ha dicho que no tiene mejoría, ya Johan de frente quizá va a comenzar a decir, mira, tu lesión es muy grande, probablemente por este tipo de dolor que tiene y la poca mejoría, lo más conveniente que te puede ayudar es un procedimiento quirúrgico para descomprimir la raíz nerviosa. Pero, por ejemplo, el paciente dice, bueno, déjeme pensarlo, doctor, indíqueme algo. Quizás ese paciente va mejorando y me llega a mí, a la consulta. Entonces ya es otro paciente, claro, es otro paciente. No es que alguien quiera operar o que yo sea el médico que no opera, es que quizás me llegó en otro momento. Y la parte también de la inoperancia, como a veces se dice mal, como dice Johan, hay pacientes que tienen condiciones que realmente sí, lo que dijo Johan, que eso es lo que se ha ido más tratando recientemente en el área de la columna y es lo que le llamamos fragilidad. O sea, fragilidad es una serie de criterios. El ortopeda o el especialista de columna, como debe de ser dicho, el especialista de columna no piensa
en el hueso solamente, o sea, en la estructura vertebral, en la columna, sino que veo un todo, como las condiciones de salud, los riesgos probables que puedan, no necesariamente por la cirugía, sino por la condición general del paciente, puedan hacer que este paciente sea más frágil, más débil para tolerar una cirugía y que pueda entonces desencadenar en un evento adverso. Sí, eso es lo que, cuando me dicen a mí inoperable, yo entiendo que el paciente puede tener cierta comorbilidad, pero casi siempre se refiere a que como la localización y el problema, no hay forma de entrarle. Y eso no existe en cirugía de columna, sino no tiene indicación en el momento. Ahora, sí hay, como dice Miguel, ciertos parámetros que nosotros nos guiamos en ciertos pacientes que puede hacer que en ese momento no sea conveniente una intervención por ciertas comorbilidades que pueda tener el paciente. Porque no hace falta poner en riesgo un paciente, más no es una cirugía debido a muerte. Claro. Tú ves, como no es debido a muerte, casi todas, la mayoría, son programadas y electivas. Entonces uno puede tienes tiempo de planificarte, ¿sabes? Correcto. Mira, se me ocurre una pregunta. Hazla primero. Se me ocurre una pregunta ahora que estamos aquí. ¿Qué opinamos de las segundas opiniones? Porque yo soy el primero que le doy al paciente la posibilidad de que vaya a buscar una segunda opinión. 1, 2, 3, con experto de columna. Yo soy que se lo recomiendo realmente al paciente para que esté más convencido. Sí. Inclusive un paciente que tú estás manejando conservadoramente, busca una segunda opinión para ver si el tratamiento es como va o lo que sea. Claro. Esa es mi opinión. ¿Qué tú opinas, Miguel, de eso? Bueno, en las segundas opiniones, como tú dices, o sea, si soy yo que estoy viendo el paciente tiene ciertas dudas, igual uno le dice, bueno, sepa que hay más especialistas, puede consultar su caso, a ver cuál idea o cómo usted se siente mejor o más confiado. Ya cuando me llega a mí un caso que quizás ya viene de una valoración por un colega y tenga algún tipo de ya indicación dirigida a un tratamiento específico, vamos a decir cirugía, a veces quizás la percepción que tenga el paciente es que uno va a decir lo contrario. Ciertamente, o sea, yo trato de obviar la parte de qué le dijo el médico en ese momento. Yo le digo, lo voy a examinar, lo voy a evaluar y voy a ver sus estudios y después yo le voy a decir lo que pienso en este momento de usted. Y entonces después usted me va a decir sus dudas o la inquietud que usted trajo de la otra vista. ¿Qué tú opinas? Yo creo que eso es bastante, vamos a decir, acertado de tu parte. Y creo que es bueno. Eso fomenta lo que es el debate y la integración quizás de un mismo manejo. La columna puede manejarse de muchas formas y no significa de que el otro médico esté mal o tú estés mal. Cada cosa tiene su indicación, sus criterios y por lo tanto entiendo que el tener una segunda opinión no afecta, más bien suma. Le da confianza al paciente porque está viendo que 2 expertos o 3 expertos están diciendo, sí, mira, necesitas la cirugía o necesitas tal tratamiento. Y entiendo que cuando tú haces eso, tú estás hablándole con toda la transparencia posible al paciente. Porque al momento que te equivoques en algo, pues obviamente que él va a tener la opinión de alguien más y te puedes revocar. Pongo la pregunta en la mesa. No creo que sea tanto un tabú, pero es algo que los pacientes a veces entienden como que el médico se va a sentir mal, no le gusta. Claro. Eso es válido. Pero es un derecho que tienen todos los pacientes. Claro que sí. Y totalmente. Por eso yo se lo pongo en la mesa a todos los pacientes. Eso igual con... Si yo soy la primera persona que le habla de una cirugía a un paciente, yo mismo le digo, yo le he dado listado de médicos a los pacientes para que busque opiniones, sin problema.
principalmente en la parte de deformidades pediátricas, Sí, porque también es son bueno complejos. que de segunda y tercera opinión sea gente que maneje esa parte pediátrica. Claro ¿verdad? que sí, total. Muy bien. Ahora, ¿a ti qué se te ocurrió esa pregunta? Cuando estábamos hablando, Miguel Ángel estaba hablando de fragilidad ósea, se me ocurrió una pregunta que me hacen casi siempre. Doctor, yo estoy muy vieja para operarme, yo estoy muy viejo. Yo ya tengo 70 años, yo no califico para una cirugía. Es un mito importante en los pacientes. ¿Qué tú crees, yo? ¿La edad es un límite? Mira lo que sucede. ¿Cuál es la media de vida en estos momentos a nivel mundial? Yo creo que en mujeres son 75 años y en hombres son como 70, porque las mujeres duran más que nosotros. Duran más que nosotros, claro. Para que la media sea 75, quiere decir que hay muchísima gente que pasan de 80. Porque, ¿verdad? Muchos fallecen, 40, 50, Sí. pero para que llegue a la media, muchos pasan 75. Y 80. ¿Tú ves? ¿Qué sucede? Hoy día, la gente es más longeva. Claro La que gente sí. dura más tiempo en este mundo. Pero se tiene Y entonces, no tienen derecho de tener una calidad de vida mejor. Entonces, yo entiendo que la edad no es un factor. Es un factor como para pensar en ayudarlos más. Ahora, para repetir, no es lo mismo un paciente de 75 años que tal vez lo único que es hipertenso y no tiene ninguna otra comorbilidad, que uno de 50, que es hipertenso, que es diabético, que es obeso. Tiroides. Yo creo que me estoy casi hablando de mí hace como 5 meses atrás. Bueno, ese paciente puede tener más comorbilidad que uno de 75, que nada más lo que tiene la presión alta. Claro. Y no tiene derecho. Mi papá tiene 78 años. Y ese va todos los días a Orange, hace ejercicio que yo no lo aguanto. ¿Y tú crees que si mi papá tiene un problema de salud que lo imposibilita caminar a los 78, no tiene el derecho de ayudarlo? Yo entiendo que sí. Y hoy día los implantes están hechos para cada edad. Hay implantes para pediátricos, implantes para normal, implantes para trauma. Y hay implantes especiales para gente mayores, ósea, que claro. son para fragilidad ósea. Claro. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque se han vuelto más longevos. En Europa, la media de vida de la gente es mucho más alta que nosotros. Claro que sí, total. Una población Entonces, anciana prácticamente. esa es mi opinión. ¿Qué tú crees, Miguel? Mira, esa pregunta me gustó, esa pregunta. Viste, me surgió. No, igual. Yo hago una reflexión también con el paciente. Ciertamente, a un niño o un adolescente no se le hace ningún tipo de tratamiento por enfermedad degenerativa, porque el niño es un organismo nuevo. Claro. Entonces, todos esos tratamientos y esos implantes que son desarrollados para degeneración es para personas que tienen ya la edad de estar degenerado. Es como los reemplazos articulares. Salvo alguna condición muy especial, una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera no se le va a poner a un joven, o sea, una persona de 20 años, no sé, que tenga una condición especial. Sí. Entonces, ese tipo de procedimientos se hacen ya en longevos, que son los que por la vida, por la misma gracia de estar vivo, van desgastándose, no solamente por fuera, sino también por dentro. Entonces, la persona que tenga la salud, la condición general de óptima, y que esto ahora le está mermando su vida, no, yo entiendo que se debe de tener la oportunidad de mejorar. Entonces, cuando está indicada la cirugía, un paciente que tenga el criterio, sí. La edad realmente no es un límite. Okay. Igual, vemos en otras, bueno, no puedo decir otras especialidades, otros colegas que se dedican a hacer otro tipo de cirugía. La cadera, por ejemplo. Pacientes que se rompen la cadera o que tienen una patología degenerativa importante que le impide caminar del dolor, pues yo veo que le hacen implantes, le ponen implantes y mejoran la calidad de vida a edades bastante avanzadas. De hecho, yo recuerdo que llegué a hacer una fractura, un paciente de 98 años. Y el geriatra, cardiólogo, neumólogo autorizaron todo correcto. Y el paciente, gracias a Dios, salió bien. Yo entiendo que tú hablas de fractura y esa es otra cosa. No, sí, yo sé, pero dice también patologías degenerativas. Sí.
paciente muy longevo. En ese caso fue una fractura, obviamente, que ya eso se escapa. Porque Pero yo he visto sí. casos de fracturas con indicación de cirugía, la familia se niega que le pongan la mano. Sí, claro. También. Por eso Y lo, estamos y lo que no se sabe es que esa eso. es una indicación absoluta para hacer el procedimiento, la edad. Porque encamar un paciente por arriba de 70 años, o sea, tener una afección que lo encama, es condenarlo. Neumonías. Porque, vamos a ver si me acuerdo un poquito de ortopedia. Cuando un paciente tiene una fractura de cadera y tú lo dejabas encamado, el 60% se moría antes de 3 meses. Claro, si tú lo operabas, eso bajaba un 30%. Tú mejorabas la probabilidad de complicación del paciente por operarlo. Entonces, eso es algo importante porque la edad para problemas degenerativos, que son lo que estamos hablando, que son como el borderline, es una cosa como que es relativo y es una cosa que yo entiendo que nosotros tenemos que dar calidad de vida. Ahora, para una emergencia que va a encamar al paciente, para mí es una indicación más absoluta. La cirugía. Porque ¿qué hacemos con la cirugía? Incorporar al paciente más a su vida cotidiana. Si el paciente era deambulador, si caminaba. Porque si el paciente estaba encamado es otra cosa. No. Por ejemplo, un paciente que camine, que tenga edad avanzada, con una patología degenerativa, una estenosis de canal, y el paciente pierda la facultad de caminar. Si lo operas, aunque tenga edad avanzada, inherente al riesgo. Tú le das oportunidades. Además, no sabemos si nosotros vamos a llegar a edad avanzada, pero yo espero en mis últimos años vivir lo mejor que se pueda. Si se puede, si no se puede, que sea la condición y el tiempo y los planetas que se unan y que deciden, pero bueno. Se me ocurre otra pregunta. Dele, a ver. Ya que estamos con ocurrencias. Sí, le voy a preguntar al experto de deformidades pediátricas. Vamos con el espejo. Doctor, ¿es la mochila la que le ha producido esa desviación a mi niña? ¿En realidad la mochila le hace daño a los muchachos, el peso de la mochila? O sea, exactamente, ¿qué es lo que le produce la mochila pesada a los niños de hoy día? Escoliosis. Eso es porque ese ha sido un tabú. Muy bueno. Es una buena pregunta. Ciertamente yo he visto que la carga y el peso de la mochila ha aumentado bastante. Sí, claro. Los muchachos, yo entiendo que cargan sobre 20, 30 libras. Pero me disculpa, estamos en la era digital, Dios mío, deberíamos tener ya eso en una tablet, en una computadora, en un iPad. Yo tengo un pensamiento terrible con esa vaina, pero vamos a ver qué me dice. Ese es otro tema también, porque, bueno, después podemos hablar de eso, de los sistemas educativos. Sí. Pero bueno, la idea es que el uso de la mochila, sobre todo por debajo de la cintura, como le gusta a veces a los muchachos, lo ideal es que sea por encima de la cintura, bien pegado al core, ¿verdad? Al centro del cuerpo, y las dos asas. Cortita, ¿no? A veces lo quieren usar por un lado, pero todo eso lo que hace es una afección mecánica, o sea, te puede provocar alguna dolencia, alguna espasmo, contractura muscular. Y es algo también que yo le digo a los padres, póngase a pensar, su niño no es la única persona que carga ese peso, y probablemente de su curso, su niño sea la única persona que tenga la escoliosis. Entonces, el que la mochila sea que produzca la escoliosis no es realmente una causa etiológica que sea demostrada. Entonces, puede predisponer a dolor, puede quizás hacer un espasmo, contractura muscular que pueda hacer una actitud escoliótica. No ayuda quizás con el balance que uno, ¿verdad?, busca en un niño que se está tratando en el primer paso conservador de una deformidad de columna que lleve el tratamiento conservador. Claro. Pero que sea la causa, realmente no es la causa, pero sí lo puede empeorar. Lo puede empeorar, sí, claro. Lo que pasa es que, recordemos, un niño todavía está en etapa de maduración, de crecimiento, y señores, una ramita, cuando usted la dobla para un lado con algo, esa ramita va a crecer para allá, para ese lado. O sea, y los músculos están todavía débiles, frágiles. Cuando usted come carne de un animal viejo y un animal joven, usted nota la diferencia.
de la textura de la carne. O O sea, sea, tú debes comer cochinillo y tener. sí, eso es rico. Pero pues entonces, los músculos de los niños son músculos más débiles y que están en desarrollo. Entonces, yo insisto siempre en el fortalecimiento muscular. Los niños tienen que hacer deporte, tienen que jugar, tienen que estirar. La natación es un deporte excelente para que el niño fortalezca todos los músculos del torso, de la espalda completa, y ayuda a desarrollar esa parte muscular que necesitamos fortalecer para evitar las complicaciones futuras. No es que la natación te va a corregir una escoliosis o te va a evitar el problema o a evitar que se desvíe. Como quiera, se va a desviar. Pero quizás podemos retrasar algo de esa desviación y por lo tanto causarle menos problema al niño o al cirujano en el momento de la corrección, si es necesaria. O sea que la respuesta correcta es que no. O sea, la mochila no es la causante de la desviación. O sea, hay factores que todavía no conocemos muy bien, por eso la mayoría son idiopáticas, claro. Pero sí puede ser un factor que en el crecimiento con una desviación nos puede afectar en el niño. Déjame decirle algo, o sea, ya que estamos hablando con población, ¿tú sabes cuánto es el peso que debe tener la mochila en los niños? Es un 7% del peso corporal. Estamos hablando de que cualquier niñito pesa menos de 100 libras, pero imaginemos que sean 100. Mío tiene 70, 10 años. Imagínense que sean 100 libras. Estamos hablando de 7 libras. ¿Qué mochila de nuestros hijos pesa 7 libras? Señora, nada más con los cuadernos pesa más de 7 libras. Sí. Yo soy partidario tuyo. Todos los libros en una tableta, aunque no tengan internet, se le graben ahí. Que los libros no los vendan digitales. Porque yo entiendo que hay unos padres que rehusan a eso por el acceso a internet, a cosas. Porque la tablet y 4 cuadernos no te va a pesar 40 y 50 libras. Pero bueno, eso tampoco... también hay que respetar las ideas de algunos padres que todavía rechazan mucho la parte digital. Pero hay que buscar una solución a eso. Y creo que eso es un tema que podemos debatirlo en otra ocasión. Pero en resumen, la respuesta a este tabú es que no. Ahora, Miguel sí lo dijo muy bien. Si puede ser un factor en algo que normalmente los niños no tienen, que es dolor de espalda. Eso no es normal. No, exacto. Y esa es una cosa que les recomiendo a todos que estoy oyendo esto. Si tiene un niño, adolescente con dolor lumbar, llévelo al médico. Hoy día hay muchos factores que pueden predisponer al dolor de espalda por todas las cosas que tenemos en medio, pero hay más cosas que tratar y mejor que el cirujano experto descarte las cosas malas. Exacto. Porque normalmente un niño no puede tener dolor de espalda. Pero en resumen es eso. Es muy bajo el porcentaje. La mochila no es la causante de eso. A mí se me ocurrió otra pregunta entonces. La pregunta que le dice el paciente: doctor, si me operan, ¿no podré doblarme? ¿No podré agacharme? ¿No podré volver a hacer deporte o ejercicio? Esa pregunta, bueno, va a haber diferentes factores porque no es lo mismo una fusión vertebral, que es una artrodesis, que vamos a detener el movimiento de un segmento o 2 o 3 segmentos, a una microdisectomía, que saca una hernia. Eso es mucho más funcional. Al que lo operan de una hernia debe recuperar toda su movilidad normal porque no se está haciendo una fusión. En las fusiones vertebrales, conocemos que es lo más común de un nuevo nivel, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es: usted va a volver a hacer todo de nuevo. Ahora, depende de la edad, depende de la actividad física del paciente y depende del incentivo que tenga el paciente. Porque yo he visto pacientes que se han tirado a que no pueden y no van a poder. Fíjense algo, para mí el vivo ejemplo de esto fue la historia de Tiger Woods. Por muchísimos años Tiger Woods, bueno, que no sepa, Tiger Woods fue un golfista famosísimo estadounidense de los años 2000 por ahí. Sí. Y él de un principio tenía miedo de fusionarlo, porque se entendían los cirujanos que si lo fusionaban iban a romper la carrera. Fusionar al mejor golfista del mundo, no querían ser responsables de eso. Y le hicieron diferentes cirugías que no era la que él realmente necesitaba. Sabían lo que necesitaba, pero no querían, porque tenía esa creencia. Y cuando lo fusionaron 2 niveles vertebrales, ganó el Máster de Augusta, que es uno de los torneos más importantes del mundo. Claro, es un superatleta. Pero vamos a ponernos como mi cuñada Karim.
La operaron a los 16 años. Hola, Karim. Hola, Karim. Hola, Karim. La operaron a los 16 años. Va al gimnasio, monta patines, esa brinca, va todos los días. O sea, y tiene una fusión de casi toda la espalda. Es una escoliosis. Fueron muchos segmentos vertebrales, pero ponemos el vivo ejemplo de que en fusiones largas los pacientes vuelven a hacer todas sus actividades. O sea, la respuesta es sí, usted puede. Pero hay diferentes tipos de pacientes, diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de incentivos que te pueden hacer. Y eso va con el trabajo. Sí. Si usted puede hacer deporte, usted puede trabajar. Pero va a depender de muchos factores. Tú ves, porque hay trabajos que puede ser que sean nocivos para cierto tipo de cirugía que otros. Por ejemplo, yo estuve en Brasil viendo un debate y un suizo presentó una prótesis cervical y era un luchador de UFC. Y yo discutí con él que yo no estaba de acuerdo con que volviera otra vez a esa actividad porque, por Dios. Sí, claro. Y él lo mandaba a los 3 meses a pelear, o sea, para que ustedes vean. ¿Qué tú dices, Miguel? Bueno, realmente cada paciente es individual, cada paciente viene por un tema diferente a una cirugía. Entonces, es bueno siempre ver lo previo que hacía el paciente. O sea, hay pacientes que son sedentarios, que no hacen nada, y dicen, doctor, si me opero no puedo moverme. Bueno, tú te movías antes. Entonces, ¿de qué estás hablando? Pero bueno, siempre surgen esas preguntas. Pero es como dices, hay pacientes que yo tengo que se operan y están en gimnasio, están haciendo actividad física sin dolor, gracias a Dios. Pero también hay muchos pacientes que dicen, no, yo no puedo, doctor, agacharme, yo no puedo movilizarme. Y no se trata de la técnica o de lo que haga, porque a muchos pacientes le hemos hecho, como dice, técnicas muy pequeñas como microdisectomías, que no tiene por qué darle una limitación al paciente y tú ves que la presentan. Claro, hay pacientes que duran mucho tiempo retrasando un procedimiento que necesitan también y eso va generando un daño ya al nervio o a la estructura que esté comprimiendo que es más lento la recuperación y a veces el paciente no entiende esto. Pero en resumen, ¿qué tú crees? En resumen. Sí, o sea, si tú fueras a definir la palabra, voy a volverme... Puedes moverte, claro. No como antes, pero sí puedes volver otra vez. Es que para eso hacemos la cirugía, física. para devolverte tu calidad de vida. Claro, pues si no, no lo operaron. Exactamente. Como si tiene indicación de operarse, claro está. Obvio. Sí. ¿Qué dices, Miguel, tú mismo, de tu pregunta? Bueno, sí, el caso viene, la personalidad de la persona, valga la redundancia, tiene mucho que ver, la biología, como dijo Johan, como ustedes dijeron, o sea, el incentivo que tenga a veces la persona. A veces, bueno, tú haces la misma cirugía, son cirugías bonitas, que tú sales bastante satisfecho y quizás 2 personas te responden diferente. Y probablemente hay personas que tienen ya la percepción de que no lo pueden hacer, ya no lo hacen, o era una persona de por sí sedentaria. Exactamente. Pero sí, ciertamente, o sea, la mayoría de los pacientes vuelven a hacer de alguna manera, quizá con menos nivel de intensidad, las actividades que hacían. Lo que yo sí le explico, por ejemplo, bueno, que después de una cirugía tú quieras ser quizá gimnasta olímpica o a veces, como digo yo, bailar como belly dance o una cosa de eso. Yo puedo montar motores. Bueno, déjame decirte que por dentro de uno queda con cierta satisfacción. Uno no le expresa mucho, pero yo tengo 2 o 3 pacientes que le gustan los motores grandes, o sea, y tú lo ves que lo vuelven a hacer después de la cirugía. Jóvenes con instrumentaciones largas que hacen otra vez actividades deportivas y tú lo ves, o sea, que hacen su vida que acostumbraban a hacer, aceptando que quizás ciertas facultades no la hacen igual. Sí, eso depende de la actividad física. Un pequeño saludo a Diana La Máquina. ¿Tú la conocías esa? Diana La Máquina. Sí, una boxeadora. Hola, Diana. Yo la operé de una hernia cervical y yo estaba casi agarrándome la cabeza.
Porque a los 3 meses, yo Volvió. le dije, yo te voy a avisar cuando tú comiences. Y ya a los 3 meses estaba entrenando. A los 6 meses peleó Una pelea. y ganó. Y tú no le puedes dieron. imaginarte una boxeadora, Un golpe los aquí, movimientos en la cabeza. claro, Bueno, es que eso para que tú veas. Una hernia cervical y ella volvió a hacer su actividad, su deporte. Y creo que ha peleado ya muchísimas veces porque tiene varios años operados. Es para que tú veas que todo depende de cada persona, claro. cada persona, Esa es claro. su vida. Tú ves. Y normalmente, como el caso de Tiger Woods, esa es la vida de Tiger Woods, Exacto. el golf. si deja de hacer Normalmente ellos insisten mucho en volver a sus actividades. Y eso es lo que depende de cada uno de nosotros. Porque puede ser que el objetivo de ella es volver a eso, pero tú operas un paciente en fusión vertebral cervical normal, que no hace deporte, no se va a poner a boxear. yo tengo Depende. pacientes tuyos que hemos operado, que juegan béisbol, juegan softball, o sea, todo. Los movimientos, se agachan perfecto, o sea, es como decimos. Le voy a hacer un Lo saludo previo. especial a Tommy, mi amigo Tommy, Tommy, ¿cuál? que lo operé. Tommy, hola. Tommy, lo operé hace como 18 años y a los 2 meses ya estaba yendo a la máquina de bateo Centro Español a batear con una fusión de un nivel. Claro, ahí se me puso la mano en la cabeza. Él está bien ahí, sigue jugando softball. Sí, no, hay Excelente. experiencias muy bonitas. Yo tengo, aprovechando las payolas, doña Marta Fernández. Ella, bueno, hicimos una bonita amistad. Ella es la madre de Visira, que ahora es mi asistente, ya casi es hija de la casa. Doña Marta tiene una fusión de 2 niveles y después de eso, pues comenzamos a relacionarnos más con las familias y ella me enseñó incluso a bailar. Ella baila muchísimo. Que yo sea mal bailarín es otra cosa, pero ella me enseñó. O sea, Ustedes están contando historia extrema, espérense. Saludos, Oscar Lizardo. ¿Cómo está? Es el tío de mi amigo y hermano Joedi de Lizardo. Joedi, sí. Oscar lo operamos un 7 de diciembre, recuerdo. Y el 22 de diciembre, con todo y punto, Oscar estaba bailando bachata, fajado, en un típico. Sí, no. Mando Yo el hice mando así el también. video. ¿Con tu permiso Y me o sin tu permiso? ¿Qué permiso? ¿Cómo que permiso? Se fue. Se fue. Pero está muy bien, gracias a Dios. Y realmente Es así. es así, o sea, nosotros fusionamos porque realmente la degeneración de las articulaciones de la columna crea inestabilidad. Eso es parte del dolor. Y hasta ahora es hasta donde más efectividad se tiene, o sea, fusionando. Pero casualmente ustedes dos hacen 2 tipos de procedimientos, son con lo que más se ha desarrollado. Por ejemplo, en la parte degenerativa, tú te manejas bastante en el área endoscópica, que eso no es confusión. Y en el área de deformidades, pues tú, Johan, también con las instrumentaciones que son flexibles, que también, pensando en la funcionabilidad de los pacientes, digamos que la biociencia en la columna ha seguido tratando de desarrollarse. Entonces, los pacientes, por ejemplo, un paciente con una cirugía endoscópica, sin fusión, un abordaje pequeño, son pacientes casi ambulatorios, al otro día se pueden ir para la casa. Sí, claro. Y pues tú eres digamos, quien ha desarrollado la técnica de los sistemas flexibles, En otro país. deformidades, y he visto pacientes, bueno, que te hemos referido y también que tú has presentado, que tienen una movilidad, o sea, superior. Normal. Los casos que está indicado todavía son pacientes que tienen mucho más movilidad. Sí, respecto a las deformidades, porque estamos en un término general. Por ejemplo, en una escoliosis de 8, 10 segmentos, normalmente los pacientes sí hacen actividades en el transcurso del año, pero no de alto impacto, por supuesto que no. Pero ya a partir de los 12 meses es que ya comienzan a hacer las actividades físicas de muy alto impacto, si juegan voleibol, basquetbol, los niños, tú ves. Fútbol. Ahora, en los sistemas dinámicos, tú mencionas, a los 65 días ya tú puedes permitir que vuelvan a actividades físicas de alto impacto, porque Claro, son tornillos especiales, son tornillos con idiosepatita, y el hueso se integra bien rápido, y por eso no puede dar más libertad al paciente a hacerlo mucho antes. Que los sistemas dinámicos es un tema muy complejo en la cirugía de columna, porque
hemos Se tenido ponen de que moda vienen, y se van, van, sí, vienen, se sí. van, vienen, Hay se mucha van. controversia también en esto. En lo de sistema dinámico para el colegio, eso vamos a hacer solamente una mesa redonda para eso, porque es un Perfecto. tema No, y tenemos que invitar personas que aquí realmente para eso. muchos los buscan por eso. Mínima invasiva y movilidad, pero ese no es el objetivo principal de eso, ¿eh? No. Por eso tiene que ser un tema especial, Aparte. porque es un tema de pediatría. Entonces concluimos que los procedimientos ciertamente sacrifican ciertas áreas, ¿verdad? Que no van a moverse, pero eso no le va a limitar la movilidad completa En su vida, no, claro. de su Muchos problema. pacientes están, gracias a Dios, normal de todo lo que hemos hecho. ¿Sí? Otra pregunta que me surge. Usted me preguntó, ¿eh? Estoy preguntando, Me gusta eso, pero bueno. me gusta eso. Vamos a ver, ¿qué ustedes opinan sobre la obesidad y la cirugía de columna? Ese no es un tabú. No, pero espérate. Eso es un problema. Eso es un problema. Vamos a hablar porque tenemos ese problema en la consulta. Nos enfrentamos a eso. Mira, a diario. yo recuerdo a mi profesor que tenía sus pensamientos serios respecto a los obesos. Y él lo mandaba a bajar 50 o 60 libras para operarlo. Es decir, si no bajaba 60 libras no lo iba a operar. Pero hay que entender No, claro, algo. no es tan sencillo. Hay algo que hay que entender, que hay pacientes que pueden tener serios problemas de salud. Y metabólicos. No. Serios problemas de salud respecto al dolor por el problema en la columna. Exactamente, sí. ¿Tú ves? Entonces, sí realmente es un problema un poquito complejo porque todo las cosas se pueden complicar. Un paciente con obesidad mórbida puede tener problemas de hipertensión, puede tener problemas de azúcar, puede tener problemas de los riñones, puede tener problemas del hígado. O sea, es un paciente que viene con mucha comorbilidad. Eso no quiere decir que nosotros lo vamos a condenar a sufrir dolor, porque un encamamiento por un dolor, por una hernia o por un problema neurológico Lo empeora, claro. lo puede empeorar. No está descartado. Ahora, la opinión es que, óyeme, si es una cirugía electiva y podemos ponerlo mejor en condiciones al paciente, pues vamos a ponerlo mejor en condiciones, porque hay pacientes que pueden esperar un poquito. Claro. Hay que ser un poquito como menos agresivo en esos pacientes, pero también hay que entender en qué condiciones te llega el paciente. ¿Qué opinas, Miguel Ángel? No, hay que concientizar al paciente, hacerle saber que también el sobrepeso es algo que de por sí, ¿verdad?, nos trae ciertas dificultades. Además de la comorbilidad que pueda tener el paciente, o sea, un paciente que tenga una capa grasa muy, muy profunda, un paciente que uno en el abordaje, ¿verdad?, se va a demorar más tiempo, más puede tener más vasos sangrantes. La instrumentación en cirugías grandes, que, ¿verdad?, se hagan abordajes, ¿verdad?, extensos, tipo una deformidad, la instrumentación no es tan, digamos, compleja. Pero, por ejemplo, una instrumentación corta, a veces es preferible incluso hacer abordajes no convencionales, o sea, no en el medio, sino a los lados, porque ciertamente, o sea, una anatomía adentro, lo mismo hueso y todo lo demás, pero esa capa blanda, muscular, sobre todo grasa, entorpece bastante, o sea, el acceso. Sí. Bueno, realmente, como dice Johan, en estos pacientes tratamos de ayudarlo, obviamente, primero siendo lo más comedidos o más conservadores posible. Hay casos, obviamente, que tiene que tener la indicación que se le puede hacer una endoscopía o una microdisectomía, que es lo que más se utiliza. Y esto le da un beneficio, pero también el peso tiene un riesgo inherente. Y es que hay una restricción, hablando de patología de disco, ¿verdad? ¿Y una restricción qué es lo que es para el público Una en general? restricción es que el disco vuelva y salga. O sea, que tenga una hernia en el mismo sitio donde se operó. Sí, señor. Okay. Eso es, una restricción de disco. Pero el sobrepeso, como vemos, es, vamos a decir, algo que tenemos que tratar con pinceladas y siempre prepararnos para estos casos y tratar de ayudar al paciente, como dice Johan, no condenar al paciente a que, porque estás así, no te opero, no. Tenemos que
mejorar la condición física de él o clínica, como vimos que vienen con más comorbilidades, y en base a esto puede hacer quizá lo menos, pero con mejor resultado. O quizás hacerlo completo, pero tratar de pensar siempre en las complicaciones que puede tener. Yo estoy como tú. Tengo otra pregunta. Vamos. Ya se me ocurrió una pregunta. Hablando de obesidad, hablando de restricción, Pero- que es pero- que les haga la pero de nuevo. no hemos terminado el tema. No, pero espérate. Dale. Espérate. Tengo una pregunta sobre eso. Siempre existe la posibilidad de que me operen de nuevo. Muchos pacientes piensan que operarse de la columna es condenarse a que lo tengan que operar de nuevo, muchas veces más de lo mismo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es verdad eso? Bueno. Ya que estás por ahí tú en ese tema. Sí. Realmente yo en conclusión diría que no es cierto, porque va a depender primero de lo que tenía el paciente, con lo que venga el paciente. Un ejemplo sencillo, vas a operar una infección de columna, llega una infección, un caso complejo estoy hablando, ese paciente tiene un riesgo inherente de que la infección vuelva y se active, porque una infección ya viniste con esto. Te operamos, te limpiamos, te hicimos lo que había que hacer, te están dando los tratamientos del lugar, los antibióticos, lo que sea. No, y esa infección puede acabar en una fusión. Sí, perfectamente. Que después tú puedes explicar al paciente que va a tener que hacer otra cirugía después. Otra cirugía después. Y hay muchas patologías, sí, mencionando que una recidiva tumoral puede ser un caso de reintervención. Un paciente que tú operas, pero, que tú te aseguras. ¿Cuándo es una recidiva? Una recidiva. Para que una recidiva es cuando vuelve y crece, por ejemplo, el tejido tumoral vuelve y crece y vuelve a comprimir, te genera dolor, tú haces una imagen, lo estás viendo, clínica, imagen, y bueno, tienes que hacer algo para ayudar al paciente, si es una compresión neurológica importante. Pero también en patología degenerativa puede existir que estés operando al paciente y es porque hizo quizá un segmento adyacente, que es otra cosa diferente. ¿Y qué es un segmento adyacente en español? Un segmento adyacente es cuando haces una hernia de disco por encima de la instrumentación. Bien. Y también se le dice subyacente. Sí, por debajo de la instrumentación. Es una hernia en otro disco, no en el que te operaron. Sí. Entonces, ya ahí se convierte en una patología. Miguel, que hay que revisar. Miguel el grandecito. ¿Qué tú dices? Bueno. Porque aquí Miguelcito mencionó muchísimas cosas. Ya yo estoy asustado. Yo no me dejo operar. Sí, así es. O sea, a veces... Yo el otro día estaba viendo una paciente que hizo un segmento adyacente, o sea, hizo una hernia por encima de la instrumentación. Y ella muy contenta en la sala en el pasillo dice que el doctor no me ha operado 2 veces. y yo, bueno, yo no sé si se oye bonito, se oye, digamos, dirá la gente, bueno, si es por 2 veces que va operando. O sea, a veces se opera la columna, pero es un área de la columna. O sea, en la columna hay 24 niveles móviles. Entonces, cualquiera de esos puede irse degenerando. Claro. Si es un caso degenerativo, se trata del que está dando la sintomatología, que se ve que está afectado. Y si es un caso de una deformidad, pues se trata de hacer una instrumentación lo más funcional posible, o sea, los segmentos más indicados, que eso después lo podemos conversar. Ya hay otros casos que requieren su propia cirugía, a veces muy, ¿verdad? Con sus detalles, a veces radicales, como un tumor o el caso de una infección, que pueden volver a aparecer. Pero ciertamente hay situaciones ya de la misma área donde uno interviene que requieren a veces una revisión. Puede ser desde el punto de vista incluso de la misma herida. Sí. Una herida a veces se puede provocar un seroma, que es, ¿verdad?, la acumulación de sangre, líquido inflamatorio, que a veces es mejor evacuarlo. O con el tiempo a veces algunos implantes pueden fatigarse. O sea que no siempre es la misma área donde se intervino. Muchas veces son ya afecciones vecinas donde se había operado
Y algunas, pues sí, hay que revisar el mismo procedimiento que con cada caso uno también le va conversando al paciente, la probabilidad de que se pueda dar. Bueno, para resumir, porque Ok. hemos Cosas. hablado muchas cosas y son cosas que pueden suceder, pero en resumen, no es frecuente volver a operar a un paciente que estuvo operado. Claro, hay estadísticas. Por ejemplo, tú mencionaste la microdisectomía, que es sacarle una hernia a un paciente. En la literatura dice que la probabilidad de que un paciente que saque una hernia a los 25 años, ¿cuál es la probabilidad que hay en los próximos 30 años tengan que operarlo de nuevo? Se dice que es un 8-10% por degeneración de ese segmento. Ahora, si a esa persona le hacen una fusión vertebral, ¿cuál es la probabilidad de que hay para que esa fusión tengan que revisarla en el tiempo? Es menos de 1%. Sí, menos de 1%. Lo que están hablando ellos son cosas que pasan en lo demás discos. Yo siempre digo a mi paciente lo siguiente. Tú estás sano ya de ese disco, pero recuerde que tú tienes más discos. Tienes que cuidar de los otros discos. Claro. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un problema de más discos. Claro. Y no es la misma cirugía. Entonces, a veces entendemos como alcohol popular, que lo hemos operado 3-4 veces de lo mismo. No es lo mismo, pero hay gente que ha tenido mala suerte. ¿Tú ves? Entonces, en realidad, que te operen de la columna, ¿es alta la probabilidad que te operen de nuevo? No es alta. Está presente, sí, pero no como lo pensamos. Esa es la respuesta en resumen. Muy bien. Porque mira, tú dijiste muchas cosas y tú mareaste sí, ahí. Espérate, pero es así. Mira algo. Vamos a seguir sobre el tema de la obesidad. Ya no con cirugía. Bajar de peso quita el dolor de espalda. Seguir hablando de lo gordito. No. Discúlpame. No me pongan en esa. Para motivar. ¿Cuál sería el tabú? El tabú. ¿Realmente el bajar de peso ayuda en el problema de columna? Bueno, ¿qué te parece esa pregunta? Me parece que realmente sí, porque estamos quitándole una sobrecarga a los discos, en este caso, que estamos hablando de la columna, y como general, esto va a mejorar tu calidad de vida. Vas a sentirte mejor. Si sufrías de hipertensión, yo conozco muchas personas que bajan de peso, ya no son hipertensos, ya no son diabéticos. O sea, tú estás quitando comorbilidades de tu organismo. O sea, y eso es saludable en todos los sentidos. Vas a tener un mejor rendimiento, te vas a sentir mejor. De hecho, hasta psicológicamente te ayuda mucho. Y eso realmente entiendo que sí, que ayuda. ¿Qué tú dices, Miguel? No, eso es. La reducción de peso ayuda indudablemente. En tu práctica, ¿qué porcentaje de pacientes que han estado en el filo del cuchillo, luego que rebajan, no hay cirugía indicada? Bueno, ¿qué porcentaje como tal? Realmente no te lo puedo decir así con cifras exactas, pero ya de manera anecdótica hay casos que sí, o sea que el paciente ha mejorado. Hay condiciones ya degenerativas que indudablemente van a seguir causando dolor, pero el rebajar de peso lo ayuda y lo prepara mejor a un procedimiento quirúrgico. O sea que el que te quite el problema que ya tiene degenerativo y la compresión nerviosa de una hernia, por decir un problema, el rebajar de peso no es que te lo va a corregir, no. Pero... No, porque el disco dañado sigue dañado. Eso no se va a quitar. Pero por lo que hemos dicho, o sea, él se prepara mejor para ser un mejor paciente en el momento de la cirugía, y para recuperarse después de una cirugía va a ser mucho mejor. Bueno, yo voy a hacer una anécdota personal. Fíjense algo. Año 2019, luego de una práctica de judo, haciendo los ejercicios de estiramiento, me dio un dolor terrible en una pierna. Me había dado dolor de espalda, porque imagínense, tantos años como profesional, tantos años haciendo artes marciales, claro que me dio dolor de espalda, pero nunca ese dolor terrible que sentí yo en la pierna izquierda. Yo sabía muy bien lo que yo tenía. Ya.
porque sentía eso ahí, que era un dolor neuropático. Estoy cogido, dijiste. No, cojo estaba. Yo estaba cojeando full. Me tuve una resonancia, que lo había evitado hacer, pero me la hice. Tenía una extrusión discal de 5C1 y tenía una discopatía degenerativa del T4, del 4D5 y del 5C1. Tenía 3 discos. Yo le mandé mi imagen como a 10 cirujanos y el 99% me estaba operando. Realmente, en las condiciones que yo estaba en ese momento, era muy florida. Me pasó mucho por la cabeza eso y realmente hasta yo decidí hacerlo. Opté por un manejo conservador y me dieron un bloqueo. La única cosa fue que sí mejoró el dolor, pero me preocupó mucho la parte neurológica, porque tenía un pie que no tenía mucha fuerza. Y esa es una indicación relativa para hacer una cirugía. Pero bajé de peso. Bajé como 20 libras en ese momento. Claro, después lo aumenté, pero bajé 20 libras y realmente me costó algunos 2 o 3 meses. Yo no dejé de operar nunca, porque óigame esta historia. Yo no dejé de operar. Ustedes se acuerdan que yo estaba arrastrándome y los ayudé a ustedes en un caso larguísimo. Claro. Malo, yo no dejé de operar, me mantuve moviendo, viajando a la capital, iba aquí para allá. Claro, tenía mis dificultades, tuve un chofer, pero yo recuperé completamente todas mis funciones motoras sensitivas, no tuve ninguna lesión, nada. Sigo teniendo mis 3 discos degenerados, porque eso no se iba a quitar. Luego aumenté de peso de nuevo, aumenté muchísimo más de peso, me comenzó otra vez a doler la pierna, me comenzó a doler la espalda, me vuelvo a hacer una resonancia, no tengo la instrucción, porque cuando no lo saben, el disco intervertebral no está preparado para estar fuera de donde debe estar. Y con el tiempo se puede absorber. No que todo pasa, no sabemos qué tipo pasa, pero puede pasar. Ya una compresión grande yo no tenía. Entonces que yo dije, bueno, yo no tengo aquí nada grave. Vamos a ver cómo hacemos de nuevo. En los últimos 6 meses he bajado muchísimas libras y más nunca. Es más, yo he vuelto a practicar judo desde 2019. Yo no he vuelto a practicar judo. Me puse un kimono el otro día. ¿Volviste? Para que ustedes vean, bajar de peso sí ayuda mucho. ¿En qué porcentaje? No sé. Pero esto es algo mecánico. Y si a la mecánica usted hace que su cuerpo cambie, usted va a mejorar. Claro que sí. O sea que bajar de peso con problemas degenerativos sí ayuda significativamente. Y si después a usted hay que operarlo, va a tener menos comorbilidades para la cirugía. Sí. Ya para terminar, entonces, una pregunta que me hacen en la consulta. Doctor, ¿el quiropráctico ayuda? ¿O yo puedo ir al quiropráctico? Te vas a meter en ese lío ahora tú. Bueno, estamos haciendo preguntas que nos hacen, los mitos sobre esto. ¿Qué te opinas, Miguel Ángel, sobre eso? Sobre la quiropraxia. Bueno, yo no soy radical en opciones, porque dentro de todo, cada tratamiento tiene su alcance. Claro que sí. Entonces, lo que sí, yo soy cuidadoso, pacientes que tengan lesiones ya que yo puedo evidenciar. O sea, un paciente que tenga una hernia extruida, que tenga una compresión de alguna raíz nerviosa o mucho más de la médula, yo le explico. O sea, que los movimientos, incluso estos encajes, pueden ser delicados. Pero hay personas que uno ve que creen mucho en la filosofía, o sea, en esa disciplina, esa modalidad de tratamiento. Si veo que no tiene así ninguna lesión que pueda ser de riesgo, yo le digo que la experimente, o sea, porque está ahí esa alternativa. Lo que sí que le explico, o sea, eso no es que quita todo, ni trata todo. Es más o menos por ahí donde más me manejo. ¿Cómo te va del paciente? ¿Cómo te llega? No existe ningún remedio para todas las enfermedades. Eso es una mentira. Esos son los sueritos esos que vendían antes, que decían que, como el famoso brujo de maíz, perdón, vamos a obviar eso, que decían que cuidaba muchísimas cosas. Obviemos eso, vamos a obviar eso. No dije eso. Pero no existe un remedio para todas las enfermedades. O sea, es como que yo diga que una cirugía es para todas las patologías de columna. Eso no es verdad. Claro que no. O que todos los pacientes se van a sanar con tomar, que yo aspirina. No. Que de agua con canela. Entonces, ¿qué pasa? Yo te dije a ti, es un tema un poquito complejo. Yo conozco un poquito sobre esto. Yo he hecho artes marciales desde que yo tengo 9 años de edad.
la parte de ajustes y esto, a mí me gusta tratarlo conmigo mismo, porque nosotros cuando hacemos la práctica al final, son de las cosas que hacemos para la relajación al final. Tú te sientes muy bien. ¿Cuál es mi problema? Decirle a los pacientes que te van a sanar la patología. Eso no sana patología, eso es para sentirte mejor. Y que yo creo que todo tratamiento que usted intente, que usted crea que usted se siente mejor cuando lo hace, si no le hace daño, puede hacerlo. Hay gente que me dice, yo me siento bien como me doy un masaje en tal sitio. Perfecto. Vaya. Que yo voy a tal lugar y fulana me hace acupuntura. Oye, la acupuntura tiene su lógica y tiene su razón científica, claro que sí, que en ocasiones sí funciona. Que me voy a hacer un ajuste y yo nunca he ido. Ahí me hago un pare. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si usted tiene un problema serio de dolor de espalda, serio, tiene mucho dolor o mucha radiculopatía, que es dolor en la pierna, que es la famosa ciática, y usted nunca en su vida se ha hecho un ajuste de eso, yo prefiero que no vaya. Porque si usted se lo hace, se va a relajar y se va a sentir mejor. No le va a quitar la hernia, pero puede ser que se sienta mejor, pero tiene que estar muy relajado en el momento del ajuste. Entonces, si usted va y está tenso porque tiene dolor y le hacen esto, lo pueden lastimar. Por eso yo en esos casos particulares, que son más o menos algo parecido a lo que tú dijiste, no me gusta que vaya a dar los ajustes. Ahora, el que se lo ha hecho y me dice que él va y se siente bien, que lo haga, pero que entienda que no quite enfermedades. Claro. Esto te ayuda mucho a relajarte porque trata no exactamente directamente el músculo, sino trata las articulaciones. Por eso te sientes mucho mejor. Mucho mejor, claro. Esa es mi opinión, pero que le digo, no existe ningún tratamiento para todas las enfermedades. Y yo me encontraba en el gimnasio, cuando yo iba antes del gimnasio, un letrero, no voy a decir payola de nombre, fulano de tal, quiropráctico, te ponía un listado, quitaba hernia, escoliosis, qué sé yo cuánto. Eso no. Pero de que tiene su parte que ayuda. De ayuda claro en sí. Esto de la patología de columna, sí. No sana enfermedades, pero te puede ayudar a mejorar si tú has ido o eres un paciente que te dejas llevar y eres un paciente que sabes relajarte completamente para que te lo haga. Eso es muy importante. Y más aún si es en la cervical. Excelente. Ahí sí es verdad que hay que tener un poquito de delicadeza. Delicadeza, claro. Bien, esa es mi opinión sobre eso. Bueno, Johan, Miguel, nos toca despedirnos. Este ha sido nuestro segundo episodio desde la columna. Hemos respondido muchos mitos. Si alguno queda por ahí, lo puedes dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima.